Hola y bienvenidos. Esta es la primera vez que aquí en Geekstack vamos a analizar un caso de desacuerdo entre un contribuyente y el SAT. Seguramente este lo has escuchado en las noticias bastante. Es entre Ricardo Salinas Pliego y el SAT. Se hablan de miles de millones de pesos, de terrorismo fiscal, de injusticias, pero ¿qué pasó realmente? ¿Por qué debe tantos impuestos? Debe. Vamos a ver si sí es cierto o no. Bueno, pues hice una extensa investigación para que hoy dejemos de lado las opiniones políticas y de hecho, entre menos opinión y más dato, mejor, porque vamos a abrir un tipo de informe técnico. Te voy a explicar con peras y manzanas cómo una maniobra financiera con una aerolínea quebrada se convirtió en una deuda que muchos tachan de abusiva e impagable. Entonces, primero, para entender la pelea, hay que conocer a los peleadores. Por un lado, el Estado mexicano, el SAT. Por el otro, Grupo Salinas. No es solo TV Azteca. Este grupo, que nació vendiendo muebles a crédito en 1906, evolucionó en los años 80 bajo el mando de Ricardo Salinas Pliego. Su modelo de negocio es clave para entender esto. Venden a sectores populares, muchas veces a crédito, tú lo sabes, con Electra, con todas estas marcas. Esto les da un flujo de efectivo enorme, pero por lo mismo siempre deben de tener mucho capital en la bolsa, ¿no? Hoy Salinas es el tercer hombre más rico de México, pero pues su imperio enfrenta un problema. Necesita mucha liquidez, como te comento. Es decir, dinero constante y sonante. Y el SAT le está cerrando la llave. Entonces vamos a lo complicado. A ver, ¿qué es la ingeniería fiscal agresiva? Imagina tú que ganas mucho dinero y tienes que pagar muchos impuestos, pero tu vecino está en bancarrota y perdió dinero. Entonces, digamos que tú ganaste, no sé, 1 millón de pesos y tu vecino tenía un restaurante que este año perdió 800,000 pesos. Entonces, tú te acercas a tu vecino y le dices, oye, te compro tu restaurante. Claro que te lo va a vender, está quebrado. Y se lo compras, no sé, por 20,000 pesos. La movida de la cual se acusa a Grupo Salinas es de que aquí ellos compran y no le dicen al SAT, oye, yo gané 1 millón de pesos menos 20,000 pesos que me costó las acciones de mi vecino, sino que le dicen, gané 1 millón de pesos, pero tengo este otro negocio que perdió 800,000, entonces mi impuesto sobre la renta va sobre los 200,000 pesos. ¿Ok? Entonces, simplemente le dices al SAT, oye, yo no gané tanto, mira todo lo que perdimos entre los dos. Eso fue lo que pasó. Grupo Electra compró sociedades escindidas, o sea, pedazos legales, de la extinta Mexicana de Aviación, y no las compró para operar aviones, las compró porque esas empresas tenían pérdidas fiscales acumuladas. Compraron papeles de pérdida por muy poco dinero para usarlos como un escudo y pagar menos impuestos de sus ganancias reales en Electra. El SAT dijo, un momento, eso no es un negocio real, es una simulación. ¿Y cómo se hacen estas jugadas? Bueno, lo primero, la adquisición. Compras acciones de las empresas quebradas, como te comento, por unos 600,000 pesos. Y en esa época, del 2008 al 2013, existía un beneficio llamado régimen de consolidación fiscal. Permitía sumar las ganancias de una empresa con las pérdidas de otra del mismo grupo. Electra metió a estas empresas quebradas a su grupo para comerse sus utilidades. Y luego viene el rebote. Esa es la parte más técnica. Hicieron operaciones de compra-venta de acciones entre sus propias empresas y al mover el dinero de la bolsa izquierda a la bolsa derecha, contablemente generaron una pérdida de 26,000 millones de pesos. En resumen, invirtieron 600 millones y dedujeron 26,000 millones. El SAT argumenta que inventaron pérdidas donde no las había para no pagar impuestos. Ahora, el resultado de esta jugada.
Sumando el paso del tiempo, nos lleva a esta cifra monstruosa, 63,000 millones de pesos. Ojo, no es que deba 63,000 millones de pesos originalmente. El impuesto original era mucho menor, como te comenté en la anterior diapositiva. Lo que se cree que no se dedujo fue alrededor de 20,000 millones de pesos. Pero cuando le debes al SAT, el taxímetro corre. Aquí se suman tres cosas. Ajuste por inflación, el dinero vale menos hoy que en 2008. Recargos, intereses por no pagar a tiempo y multas, castigos por no cumplir. Es una bola de nieve que creció durante 15 años. Ahora, ¿por qué tardaron 15 años? Aquí entra la estrategia legal. Fíjate en esta línea del tiempo que te estoy presentando. Primero operaron bajo la ley antigua en 2013. El gobierno cambió la ley y eliminó la consolidación fiscal, obligándolos a pagar dinero, a pagarlo diferido. Ahí empezó lo que el gobierno llamó la estrategia de los 100 juicios. Los abogados del grupo interpusieron amparo tras amparo. No buscaban ganar el juicio rápido, buscaban alargarlo, apostando a que un futuro gobierno les perdonara la deuda o que ganaran por cansancio. Pero en 2004 y 2025 esta estrategia topó con pared, cuando la Suprema Corte empezó a fallar en su contra definitivamente. Y esto, súmale la reforma constitucional a la ley de amparo, prácticamente los desarmaron completamente. Y ahora, en noviembre de 2025, esto es lo que los abogados llaman cosa juzgada, significa que ya no haya apelación posible. Ya se emitió un veredicto. Ya no hay otro tribunal a donde ir. La Suprema Corte de Justicia revisó los casos y desechó los amparos de Salinas. Y mira la tabla. Solo el crédito fiscal del año 2013 de Electra suma más de 33,000 millones de pesos. Ese dinero ya es exigible. El SAT puede ir mañana y embargar cuentas si no se paga. Es el fin del camino legal en México. Y bueno, hasta ahorita solo he hablado de la posición del SAT. Escuchemos qué dice Ricardo Salinas Pliego. Su argumento principal es la doble tributación. Él dice, el SAT me cobró cuando consolidé mis empresas y ahora que desconsolidé me quiere volver a cobrar por lo mismo. También dice que los recargos son culpa del Estado por tardarse tanto en resolver los juicios. ¿Y qué dice el SAT? Dice que no hay doble cobro, dice que lo de Mexicana fue una simulación sin sustancia económica. ¿Y qué es sustancia económica? Es un concepto clave para entender este caso. Significa que si haces un negocio, debe de tener un propósito real, ganar dinero, vender algo, lo que sea. No solo hacerlo para bajar impuestos, como comprar una aerolínea quebrada, no generaba dinero real, carecía de sustancia. Y bueno, al verse acorralado, el conflicto saltó las fronteras. Grupo Salinas tiene problemas en Estados Unidos, acreedores internacionales, es decir, gente que le prestó dinero a TV Azteca y están demandando porque la empresa dejó de pagar intereses. Salinas amenaza con demandar a México bajo el TEMEC, o sea, el Tratado de Libre Comercio, alegando que los jueces mexicanos no fueron justos. Sin embargo, expertos dicen que el TEMEC no protege a empresas contra el cobro de impuestos legítimos, a menos que el gobierno les quite sus propiedades arbitrariamente, es decir, que los expropie, cosa que aquí no ha pasado, al menos no todavía. Y bueno, ¿qué va a pasar ahora? Estamos en enero de 2026 y hay dos caminos. El camino A, la barra roja, pagar todo, los 51,000 millones exigibles ya. Eh, hay otros en litigio todavía. El camino B, la barra amarilla, la autocorrección. La ley permite que si el contribuyente admite su error y paga voluntariamente, el gobierno puede perdonar multas y recargos. La oferta sobre la mesa es un descuento de 20,000 millones de pesos. Pagarían solo, ¿verdad? Porque ¿quién los tiene? 31,000 millones. Sigue siendo muchísimo dinero, pero salvaría a las empresas de la quiebra técnica. Y bueno, en conclusión, legalmente Grupo Salinas
perdió. La Suprema Corte ya habló. Financieramente están en una zona de peligro. Si pagan de golpe, se descapitalizan. Si no pagan, el SAT embarga. Este caso es histórico porque marca el fin de una era en México donde las grandes corporaciones usaban ingeniería financiera compleja para no pagar. El mensaje del Estado es claro, la planeación fiscal agresiva ya no va a funcionar. Ahora, por último, me gustaría saber ustedes qué piensan. Por un lado, se siente muy politizado el tema, se siente como que, o sea, eso es lo que sienten la gente que apoya a Salinas Pliego, que se le está cobrando más por una venganza política que por verdaderamente cobrarle. Y por el otro lado hay gente que dice que no, que él nunca ha pagado impuestos. Está muy complejo de resolver ese tema. También cuando yo investigué, yo creí que iba a ser como muy obvio de, pues, si debes, paga y ya, ¿no? Y si no debes, pues no pagues. Pero el tema de que antes fuera legal la consolidación financiera es todo un tema de decir, oye, pues él actuó legalmente con una ley, ¿no? Pero a la vez, no sé, sus intenciones no fueron tan limpias, pero eso a la ley le importa, no sé, son demasiados temas. Honestamente, yo en lo personal no tengo una opinión que dar, no me haría ni para un lado ni para el otro, pero por lo mismo me gustaría mucho escucharlos a ustedes en los comentarios. Entonces, díganme qué piensan y muchísimas gracias por escucharme.